Hola queridos amigos, Dios les bendiga. Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, abre así este diálogo, este estudio de la palabra de Dios, rogando que Dios les bendiga, nos bendiga en el examen del libro de Hebreos que estamos llevando adelante. Queremos recordar los textos principales que nos caracterizaron en esta serie. Nos detuvimos en mucha gran medida en la sección de el Mesías y las parábolas, y particularmente la piedra de tropiezo que consideramos fundamental. Esto es, Jesús es realmente aquella piedra fundamental diseñada por el Señor para que sea el fundamento sobre el cual se edifique el reino de Dios. Ya Jesús lo había dicho, si se acuerdan, en San Mateo capítulo 7. Podemos leer el texto desde el versículo 24 en adelante, que aquella persona que oye la palabra de Jesús y la hace, como también aquel que oye y no la hace. Bien, esto es el fundamento sobre el cual se construye allí la palabra de Dios, el reino de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó sobre su casa sobre la roca. Esta es la piedra fundamental sobre la cual debemos construir. ¿Construir qué cosa? La vida humana, como también las promesas de Dios. Dios da sus promesas, sus esperanzas, sus mandatos. El hombre lo recibe, pero las pruebas de la vida, como leemos en el siguiente versículo, golpean al hombre, su casa, pero mientras aguante, está la roca debajo que lo sostiene. Siguiente versículo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así, mis queridos amigos, Jesús fue señalado como la piedra fundamental, pero aquí que los edificadores la rechazaron, y entonces el Señor la pone como cabeza del ángulo. Ahora es piedra principal y roca de caída, piedra de tropiezo. Son los textos que hemos usado durante todo este tiempo, que seguramente ya los recordaremos de memoria. Bien, lo que vamos a hacer ahora es avanzar con el libro de Hebreos, donde Jesús es presentado, como en ningún otro libro, en la calidad de sacerdote, sumo sacerdote, en su santuario celestial. Acordémonos que ya había una profecía al respecto, que anunciaba que al término de las 70 semanas ocurrirían una serie de asuntos, por lo menos 6 se enumeran. Vamos a leer el texto allí en Daniel capítulo 9, 24, el último de los cuales es el que nos importa para nuestro estudio. Abrimos pues. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad y entonces aparecen aquí esas 6 cosas enumeradas. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y al profeta, acordémonos que así es como reza en el hebreo original, Naví, y profecía es Neviá, así que absolutamente es profeta, y creemos que esto ocurrió cuando se sellaron los labios del último profeta que Dios envió al pueblo israelita, esto es Esteban, en el año 34, cuando terminan pues las 70 semanas. Y luego dice entonces, ungir al santo de los santos. Recordemos que nunca se usa Kodesh Kodashim, es la forma como se dice en hebreo, para hablar de algún individuo, sea Aarón, algún sumo sacerdote, llamarle el santo de los santos. No, se usa Kodesh Kodashim siempre para hablar del lugar santísimo. Por lo tanto, otra vez leemos el texto allí, las 70 semanas están allí preparadas para que estas 6 cosas se produzcan al término de la 70ª semana, efectivamente desde el año 27 hasta el año 31, Jesús muere en la cruz en abril del año 31, se produce lo que estamos leyendo. Se termina la prevaricación, se pone el fin al pecado, aunque Satanás subsiste todavía, se expía la iniquidad, se trae la justicia perdurable, se sella la visión y al profeta Esteban, allí en Hechos capítulo 7, se nos cuenta esto. Y finalmente se unge el lugar santísimo. Notamos ahí entonces que comienza el ministerio del santuario
celestial. Efectivamente, a la muerte de Jesús, recordamos el texto de Mateo capítulo 27. A la muerte de Jesús, el velo se parte en dos, misteriosamente, de arriba a abajo. Un velo que siempre separaba el lugar santísimo, donde moraba el arca con los 10 mandamientos, era intocable, y ahora dejó de ser santo. A la muerte de Jesús se abrió el velo. Ahí lo tenemos, capítulo 27, versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significaba ello, queridos amigos? Que el santuario de la tierra no funcionaba más, no servía más a los propósitos salvíficos de Dios, no tenía caso seguir ofreciendo sacrificios, corderitos, el oficio del sacerdote, porque entraba en funcionamiento el lugar santísimo del cielo. La profecía lo decía. Bien, esto ocurrió cuando Jesús asciende al cielo, en el mismo día de resurrección, y luego 40 días más tarde. Recordémonos que Jesús le dice a María Magdalena, no me toques, no me toques. Dile a mis hermanos, he aquí, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí tenemos el texto, amigos. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense, amigos, que cuando Jesús resucita, el domingo de resurrección, y María Magdalena es la primera que lo observa y quiere abrazarlo en la mañana, Jesús no lo autoriza, Jesús asciende al cielo, como dijera Pablo en sus visiones, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, recuerden cómo él se expresa. Lo cierto es que el Maestro asciende al cielo, recibe la aprobación del Padre, él deseaba tener ello, que el Padre dijera, estoy conforme, estoy satisfecho. Entonces, vuelve a la tierra y ahora sí se lo puede tocar. Recuerdan que él mismo dice, toque mis manos, mis pies. A Tomás, una semana más tarde, mete tu dedo. Se lo podía tocar, abrazar, pero antes no, hasta que recibiera la aprobación del Padre. Por eso la expresión, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Bien, queridos amigos, al cabo de los 40 días asciende al cielo, y entonces, cuando se recibe Pentecostés, Jesús es glorificado. Leamos pues los textos, porque entonces entra ya en funcionamiento el lugar santísimo del cual queremos hablar. Comenzaremos a analizar Hebreos desde el capítulo 8 y deseamos estudiar el santuario del cielo como una construcción, como funcionamiento, el servicio del sacerdote de Jesús allí en el cielo, pero a la vez como antitipo de un modelo terrenal el cual deseamos mirar. Así que hoy estudiaremos el concepto de tipo y antitipo, o sea, tipología. Pero para ello tenemos que repasar algunos textos primeramente. Así que vamos en primer lugar a ver los textos de Hebreos capítulo 8. Primeramente les quiero mencionar de Juan 7, allí la glorificación de Jesús a los 50 días y el consiguiente descenso del Espíritu Santo. Capítulo 7 de San Juan, desde el versículo 37, allí nos lo dice. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese ahora, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo vino los 50 días en la fiesta judía de Pentecostés. Jesús estuvo 40 días caminando con los discípulos, 10 días los discípulos pasaron en el aposento alto, allí orando, meditando, confesando sus pecados, uniéndose en aquellos 10 días, al cabo de los cuales, en el día 50, baja el Espíritu Santo, pero miren, ¿por qué motivo? Lo dice el versículo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Cuando Jesús asciende en el día 40, amigos, hay 10 días en el cielo. Además, Él se lleva sus primicias, la gente que había resucitado con Él. Según miramos hace un momento el texto del velo que se abre y luego las rocas se parten. A continuación aparece la resurrección de un puñado de creyentes contemporáneos de los judíos. Muy posiblemente no nos da la identidad e incluso pudo haber sido de gente anterior. Miremos, ahí está el texto. Y se abrieron, leemos el versículo anterior, ahí se dice del velo y que se parten las rocas. Así podemos ver el contexto también. Ahí está, lo tenemos completo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Noten, en el día que Jesús muere, se parten las rocas y se abren los sepulcros. Hasta ahí nomás. Viernes de tarde, 3 de la tarde, aproximadamente un poco después que Jesús muere. El domingo temprano en la mañana, cuando Jesús resucita, allí salen todos esta gente cuyos sepulcros se habían abierto, las rocas partidas, y caminan, se mueven en la ciudad. Pudo haber resucitado Juan Bautista, noten, para sorpresa de todos, pudo haber sido. No se nos da la identidad. Lo cierto es que a los 40 días Jesús se los lleva, como dice Efesios capítulo 4, versículo 8, allí nos da los dones y se llevó cautiva la cautividad. Ahí lo dice. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, compensa una cosa con otra, se lleva humanos, los que resucitaron, y entonces entrega los dones espirituales por medio del Espíritu Santo. Estas son las primicias que el Señor Jesús se lleva al cielo, siendo Él el primogénito de la resurrección, el primogénito de los muertos, el primero único en su género, eso es primogénito. El segundo significado, además de primer nacido, primero único en su género. Ya otros habían resucitado antes, como Moisés, pero Jesús es el jefe de toda la gente resucitada y por lo tanto ahora se llevó cautiva, llevó a esa gente en el día 40, 10 días te esperan en el cielo, la glorificación de Jesús en el santuario del cielo. Baja el Espíritu Santo aquí en la tierra como prueba y amigos, el cielo comienza a habilitarse, el santuario celestial. La miniatura, la copia de la tierra nos cuenta cómo fueron todos los preparativos para poder oficiar el sacerdote Aarón todos los días del año y en el Yom Kippur, una vez al año, famoso día de la expiación, el día del juicio, en que Dios arreglaba todas las cuentas del año, ese día, el séptimo mes del 10º día, y 5 días después comenzaba la fiesta feliz de las cabañas. ¿Sí? Esto en el séptimo mes. Bien, Éxodo 40 nos cuenta estos preparativos y era que se ungía el lugar santísimo para que se habilite el santo. Así ocurría el cielo. En el cielo el Señor allí se presenta al lugar santísimo, se lo unge, decía la profecía de las 70 semanas, ¿recuerdan? 70 semanas hay sobre tu pueblo para hacer 5 cosas y la última, y ungir al Kodesh Kodashim, al santo de los santos. Jesús así lo lleva a cabo en el cielo y comienza su ministerio en el santo, en el Kodesh, ese es el nombre en hebreo, el lugar santo. Y luego lo hará en el Kodesh Kodashim, cuando sea el día del juicio, el Yom Kippur del cielo. Amigos, al hablar así, estamos moviéndonos con 2 modelos que son comparados. Primeramente el de la miniatura, aquel que se construyó aquí en la tierra por orden de Dios y mano de Moisés. Él recibió toda la instrucción para que se conociera qué pasa en el cielo. Y el libro de Hebreos trae esa conexión. Y gracias a lo que ocurre aquí en la tierra, se entiende lo que hay en el cielo. Por eso la importancia del libro de Hebreos, y especialmente del capítulo 8. El 7, que ya examinamos, tiene que ver con la capacidad de Jesús, la idoneidad para ser sumo sacerdote. Él no podía hacerlo en la carne,
porque procedía de la tribu de Judá. Y la orden de Dios es que de la tribu de Leví debían venir los sacerdotes, y de la tribu de Judá venían los reyes. De allí venía la realeza. David era de la tribu de Judá. Bien, ahora de la tribu de Judá aparece quién es rey, Jesús, y quién es sacerdote. Al mismo tiempo, rey y sacerdote, como ocurrió con Melquisedec. Por eso es que ahora Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Leví o la familia de Aarón. Jesús no venía de la familia de Aarón. Con esto Pablo justifica su idoneidad de Cristo para ser sacerdote ante la mente judía que rechazaba que no hubiera una digna genealogía para probar el sacerdocio de alguien. Mírenlo como lo expresa Nehemías capítulo 7, versículo 64. 63, 64 podemos leer. Y de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Noten, los mencionan como sacerdotes, son sacerdotes, pero si no lo pueden probar, no pueden fungir, quedan fuera. En el caso de Jesús, para fungir como sacerdote, y especialmente para el mundo judío, amigos, ellos siguen al pie de la letra el texto escrito de la Mikra, o sea, Antiguo Testamento. Y habrá que probar, para que el judío acepte, a ver si es sacerdote, tiene que ser de la tribu de Leví. Y la respuesta que da Pablo es no. Jesús es sacerdote por un juramento que aparece en el Salmo 110. Veamos, amigos, versículos 1 en adelante. El 4 habla de tal juramento. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Vente a reinar conmigo, le dice el Padre a su Hijo el Cristo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Tú domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Preciosas palabras dedicadas a Cristo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el apóstol Pablo describe muy adecuadamente en el capítulo 7 de Hebreos la naturaleza de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogías, sin principio de vida, ni fin de vida, hecho semejante al Hijo del Hombre, sacerdote para siempre. Así es Jesús. Bien, este es otro ejemplo de tipo y antitipo. Aquí hay un modelo, tipo. Aquí está el otro modelo, contraparte de este, un modelo superior, antitipo. Bien, de eso queremos hablar en esta ocasión. Y con ello, queridos amigos, es invitarles a que iniciemos reflexiones, estudios en lo que vamos a escuchar, que por otro lado es resistido por muchos hermanos evangélicos. Es una gran pérdida, una gran pena primero y una gran pérdida, porque el Señor da luz para que la extraigamos para nuestra edificación. Y la luz de la tipología, la comparación de dos modelos, un modelo menor, para que al aparecer el modelo mayor y tengan su respectiva contraparte. Esto tiene que estar revelado en el texto bíblico, tiene que estar documentado, no es cuestión de la inventiva humana. Efectivamente hay que buscar esas relaciones. Vamos a ver ejemplos. El caso del apóstol Pablo en que cita a Melquisedec como un modelo hecho semejante al Hijo de Dios, dirá el capítulo 7 al comienzo, y por lo tanto, al mirar la historia de Melquisedec, solamente aparece en el capítulo 14. Ahí tenemos el texto. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de aquellos reyes terratenientes, y además lo bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Shalom, Salem, esto es rey de paz.
Y aquí sí, entonces viene lo que llamaríamos una tipología. Como un modelo que es Melquisedec se compara con el otro modelo que es Cristo. Noten ustedes cómo establece el paralelismo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, y eso que los judíos exigen genealogía para que funja como sacerdote, que no tiene principio de días, de Melquisedec no se sabe nada cuándo nació, de dónde, solamente se dice la localidad, pero ni siquiera la parentela, la ciudad, digamos, de dónde se origina él. Aún más, tampoco fin de vida, no se dice cuándo murió, sino hecho semejante al Hijo del Hombre. Permanece sacerdote para siempre. Efectivamente, esa permanencia va a ser no física, sino moral. No es que Melquisedec esté viviendo permanentemente, si es que a ello se refiere. Fíjense, porque el texto podría quizás interpretarse que se refiere a Jesús, hecho sacerdote para siempre. Pero Melquisedec murió, y entonces su sacerdocio para siempre va a ser moral, porque siempre tendremos en mente el juramento que Dios hizo a Jesús: tú serás sacerdote según este individuo. Ese va a ser el orden allí. De esa manera, y amigos, el apóstol Pablo logró descubrir, el Espíritu Santo fue quien lo guió, para que entonces se establezca fehacientemente la validez del sacerdocio de Jesús arriba en el cielo, a pesar de la oposición del actual judaísmo. ¿Sí? Pero ahora dejamos a Melquisedec y avanzamos para mirar la esencia, la intención del autor de la epístola desde el capítulo 8:1 en adelante, y la comparación de ambos modelos: el santuario terrenal, miniatura, y el santuario celestial. Es el gran tema de estudio. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué se hace? ¿Qué se va a hacer? Y cómo de allí viene el Señor para salvar a su pueblo. Leamos pues. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Fíjense, queridos amigos, que este es el argumento general del libro, y es el autor de la carta está argumentando, diciendo ya capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Yo lo que quiero decir es esto: el punto principal de los 7 capítulos anteriores es: tenemos tal sumo sacerdote. ¿Notan? El libro de Hebreos apunta a ello, a revelar la existencia de este sacerdote. Alguien dirá: ¿pero por qué es tan importante el sacerdocio de Jesús? ¿Por qué? Oh, amigos, lo es cuando miramos la miniatura y vemos la obra del sacerdote intercediendo por los pecadores. Esto nos va a llevar a estudiar Levítico, los sacrificios que hacían. Alguien puede pensar: estudiar los sacrificios de los judíos, sus ceremonias. Amigos, estudiamos el modelo chico, vamos a usar esa expresión si queremos, para conocer el modelo grande. Solamente conoceremos el modelo grande, el santuario del cielo, cuando examinamos el chico. Y allí aparecen elementos que luego los textos bíblicos van a concatenar. Y ahí vemos la relación tan preciosa, ¿sí? Un ejemplo es que al examinar el modelo chico, el santuario terrenal, y ver cómo los sacerdotes ofician a favor del pecador, esa es la razón de ser del sacerdote. Esto nos lo va a contar Hebreos 5, o sea, textos que hemos leído, pero para ir fijando conceptos. El sacerdote, su razón de ser es poner la cara frente al Dios del cielo con su ley, y él intercede como un abogado, pero intercede con sacrificios, satisfaciendo al Dios que exige la muerte por los pecados cometidos. Amigos, eso es justo. Desde un comienzo Dios habló de esa manera a Adán y Eva: el día que peques, tú morirás. ¿Sí? Y entonces el hombre comete pecado, ¿quién lo defiende? Dios viene al encuentro. ¿Dónde estás, Adán? Tuve miedo, me escondí. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Acaso comiste del árbol del que yo te dije que no comas? La mujer, ella me engañó, ¿se acuerdan? Amigos, ahí tenían que haber sido destruidos, pero debido a que había una garantía que ellos desconocían. Esa garantía se llama Cristo. Él había hecho un pacto eterno, como cuenta Hebreos 13:20. Un pacto, un acuerdo entre el Padre y el Hijo,
En caso que hubiera pecado, el pacto eterno sale a luz. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Había ya un acuerdo entre ambos, con la sangre ya derramada desde antes de la fundación del mundo. Nos dirá también la primera carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 19 en adelante, podemos apreciar allí este pensamiento. O sea, antes de que el mundo fuera creado. Leemos otra vez el versículo anterior para mirar el contexto, hacer el contraste. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Ustedes no fueron rescatados con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el pacto eterno, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Ya estaba destinado, ya estaba programado, ya estaba pensado, diseñado antes de que el hombre fuera creado. Y gracias a la obra de Jesús, amigos, el hombre no sabía, él merecía morir y Dios no lo destruyó, pero comenzó el proceso del sacrificio de animales, como reza en Génesis capítulo 3, versículo 21. Hubo que sacrificar un animal, desollarlo, despellejarlo, formar con la piel una túnica y cubrirlo, y así entonces el hombre era visto por Dios como cubierto. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese animal sacrificado, cuya piel fue desollada, quitada, y se construyó una ropa de pieles, se los vistió, y así ya ellos podían moverse. El sacrificar ese animal, eso representaba a Cristo. No solamente el animalito, la sangre derramada, la vida de un inocente animal, representa al gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Famosa frase de Juan Bautista. Sino que aún el cobertor, la piel del animal, así también la piel de Cristo nos viste, nos cubre, como reza en Romanos capítulo 13, leemos versículo 12 en adelante. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Notamos que son dos modos de vida: o vestirnos de Cristo, que significará todo lo opuesto, pecaminoso que se menciona acá, vestirnos de Jesús. Allí Dios nos imputa, nos acredita, nos otorga la perfección de Cristo por fe. Esto es la justificación por la fe. Se nos acredita, no lo merecíamos, pero Dios pide que creamos. Él nos quiere cubrir en su amor, su misericordia. Que el hombre abra la mente y agradezca que Dios lo quiere salvar, a pesar de él mismo. O la otra, amigos, andemos en glotonerías, borracheras, orgías, contiendas, lascivias. Cuánto pecado en que el hombre anda revuelto. Y así cuando llega el día de Dios, aparece desnudo como Adán y Eva, sin solución. Y recibe el gran castigo. Podemos evitarlo si permitimos que nos cubra Cristo. De allí que este plan de salvación, que arranca allí ya antes con el pacto eterno, destinado antes de la fundación del mundo, pero en forma práctica ya obvia con el cobertor, el sacrificio de animales, con Adán y Eva, y luego entonces con Abel, el hijo de ambos. Como cuenta Génesis capítulo 4, leemos los primeros versículos, allí los hijos tienen que ofrecer también su sacrificio pensando en Cristo. Y al ofrecer los respectivos sacrificios, a Dios le agradó lo que hizo Abel, que presentó animales, no lo que hizo su hermano mayor, Caín. Presentó frutas.
Y quizás alguna fruta podría contener algo parecido a la sangre, como la sandía, la remolacha, jugos allí rojos. No. Dios quiere sangre que represente a Cristo y su sangre a través de un símbolo, de una figura, como era un animalito, un pobre cordero, un inocente, que tenía que ser sacrificado, para que así el hombre aprenda que llegaría el gran Hijo de Dios y sería muerto vulgarmente, de una manera terrible, y por lo tanto todas las muertes, cientos de años, a lo largo de los siglos, siempre debían mantener fresca en la mente del adorador israelita, y cuando esto se enseñara a los pueblos, que era la forma en cómo debían recordar la pasión del Cristo que lo haría en favor de la raza humana. Vamos a leer pues estos textos que nos hablan de cómo el Señor, en su misericordia, Él quiere que el hombre sea cubierto, perdonado, como Abel lo entendió. Lamentablemente Caín no solamente no lo entendió, se rebeló y mató a su hermano. Génesis capítulo 4, versículos 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, ganadero, y Caín fue labrador de la tierra, agricultor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, el amor que le tenía a Abel. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó. ¿Por qué, mis queridos amigos? Dios observaba que este hijo mayor estaba rebelde. No se nos dice el motivo, pero muy probablemente tenga que ver con su rechazo al castigo divino por los pecados de sus padres. A veces la parentela no acepta, y en este caso es posible que Caín se resistiera a Dios, que por haber comido una simple fruta, Dios se enoje tanto y los eche del Edén para vivir allí en la intemperie, vivir afuera y edificarse su casa. En el paraíso allí lo tenían todo tan bonito. Aquí, como en el desierto, edificar la casa, mucho calor, mucho frío, en fin. Lo que suele pasar, aunque en aquel tiempo todavía la temperatura estaba agradable, pero no era lo mismo estar fuera del Edén que adentro. Caín, pues, se resistió. Y él ofrece lo que le parece. ¿Querés ofrenda? Ahí te la va. Y Dios no miró con agrado. Él quería sangre, símbolo de la sangre de Cristo. Insisto, si Caín ofreció algo rojo como jugo de remolacha o sandía o algo por el estilo, no es lo mismo. El texto de Abel nos dice que lo más gordo de los animales, él ofreció, además del sacrificio. Por eso el texto nos va a decir que miró con agrado a Abel como persona y la ofrenda también. Amigos, Dios quiere vernos así. Él mira el corazón. ¿Saben? No perdamos de vista este hecho. A veces podemos cumplir mecánicamente con nuestros deberes eclesiásticos. Vamos a la iglesia y pasa allí el plato de la ofrenda. Y sacamos el billete, a ver cuánto voy a dar de ofrenda. Y están unos cuantos billetes. Y buscamos el billete más rotoso, el más sucio. Acá ya me lo deshago. Ahí va la ofrenda. Oh, amigos, Dios observa esos movimientos. ¿No les ha pasado? En una iglesia, queridos amigos, el tesorero de esa iglesia, en una ocasión trajo una lección. En un pizarrón picó allí con alfileres todos los billetes que los hermanos donaban. Y se veía un espectáculo repugnante. Billetes medio rotos, sucios, arrugados. Y entonces miraba así. Y el tesorero luego llamó la atención. Hermanos, vean, estas son las ofrendas que alguno de ustedes envía aquí a la iglesia. ¿Les parece que esto agrada a Dios? ¿Ustedes cómo lo miran? Y aprendieron la lección. De Abel se dice que dio lo más gordo, lo más rico, y Dios miró con agrado. En lugar de estar mezquinando allí, ese animalito gordo lo quiero para mí. No, para Dios, ahí va.
Y ahí alguien que diga, pero lo van a matar, búscate otro animal, no sirve para nada después, lo matan y ¿qué va a pasar con eso? Eso es para Dios. ¿Saben, amigos? ¿Se acuerdan ustedes aquella historia de David que suspiraba por agua allí cerca de Belén, su tierra natal? ¡Ay, quién me diera a beber esa agua! Que él la recordaba, huyendo de Saúl, teniendo mucha sed, y sus amigos más íntimos, que los querían tanto, muy arriesgados, dijeron, ¡ay, traemos el agua! Y fueron ellos, en medio de los enemigos, se arrastraron todo y traen allí un fuentón con agua para su general David. Y David mira y entonces se emociona por el amor de sus amigos. Le dice, no, ustedes arriesgaron su vida para darme esto se lo voy a donar al Señor. Y derramó el agua. ¡Ey, David! Es para ti. No, esto es para Dios. Quiero darle lo mejor que tengo, esto que yo anhelo. Ahí va, lo derramo para mi Señor. Una escena muy emotiva de parte del rey David. ¿Sí? Amigos, Dios observa los corazones. En este caso, en esta historia que vamos a analizar de Hebreos capítulo 8, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, con los sacrificios, con las ofrendas, con el santuario de la tierra y del cielo. Todo ello, amigo, se querrá analizar con los textos, tanto de Hebreos, que nos va a ser los textos conductores, y luego mirar todo el resto, más o menos como el esqueleto, Hebreos 8 en adelante, y entonces los músculos que iremos componiendo del resto de los textos bíblicos para llegar a un punto importante. ¿Cuál es? Es, amigos, que el anticristo en el tiempo final, para tener poder sobre los hombres, lo tiene, la dependencia, es que se olviden de Dios. Y, amigos, una forma de olvidarse de Dios. Hay algo que Dios puso en la mente y que no los podemos sacar. A ver, razonemos un poquito. ¿Qué cosa habrá en la cabeza que nos vincula con Dios? Aunque no queramos, allí está. Y a cualquier persona le pasa. Ateo, incrédulo, de cualquier religión, algo le pasa en su mente. ¿Saben qué es? El remordimiento por pecados cometidos. Una persona, cuando comete pecado, siente acá un malestar y quisiera sacarse esa culpa, estar en paz. Hay deberes que hacer como reconciliarse con la persona. Y luego confesarlo, sacarse de adentro esa cosa fea que va carcomiendo. Nos carcome de odio, de mala voluntad. Miren cómo lo expresa el Salmo 32, versículo 3 en adelante. Describiendo a una persona que carga una culpa y de la cual no se puede liberar. Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué? El versículo que viene nos va a decir, porque él ocultaba su pecado. Mi pecado te declaré, ya me cansé, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora sí, la alegría de haberse sacado esa cosa fea, de un remordimiento, de una culpa por hechos cometidos y que uno no se ha liberado, no los ha confesado, no los ha admitido, no ha pedido perdón. Bien, amigos, el anticristo, Satanás y su vicegerente, llamado el anticristo, conociendo esto, Satanás lo sabe muy bien. ¿Qué ser como él en todo el universo que tenga semejante remordimiento en su cabeza? Él sabe que está perdido, no tiene retorno. Por lo tanto, en su conciencia que él le remacha permanentemente, él en su furia, en su ira, quiere arrastrar a todos los que puede, que se hundan junto con él. No puede tolerar en su cabeza la idea de que un mortal, pequeñito como usted, pequeñita como usted, pequeño como yo, hereden el cielo y él, que es un gigante mentalmente, intelectualmente, no necesariamente con su cuerpo, es poderoso, que él tenga que ser excluido. Si alguien ignorante, pequeño, va a estar en el cielo, no lo tolera, la soberbia que tiene. Por lo tanto, te voy a hundir también a ti y a ti también.
Y la manera, mis queridos amigos, en que lo va a hacer en el tiempo del fin, es que el hombre se desconecte de Dios. ¿De qué modo? Justamente con el remordimiento, la culpa que nos vincula con Dios, queramos o no, hay que sacar esto, porque todo ser humano comete falta. ¿Y cómo se la limpia? Vamos a leer Jeremías capítulo 2. Voy a invitar a que leamos el texto, versículo 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, yo no serviré, refiriéndose al pueblo israelita que se resistían a obedecer a Dios. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Qué triste descripción del pueblo de Dios. ¿Aún más? 21. Yo te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Te me has revelado. Y ahora miren la sentencia. Aunque te laves con lejía o lavandina y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Todo recurso humano, amigos, a excepción de la confesión, lo hemos leído en el Salmo 32. Yo dije, confesaré mis pecados y tú perdonaste la maldad de mi corazón. ¿Sí? Pero hay aquí otros métodos. Voy a lavarme con lavandina, voy a amontonarme jabón. El hombre no puede quitar, otro texto también famoso del Antiguo Testamento, ¿acaso puede el etíope quitarse el color de su piel? Así tampoco podéis quitar la maldad de vuestros corazones. El hombre no puede. Y necesita paz en su corazón. Y entonces Dios provee esa paz en la confesión. Pero aquí que el anticristo cortará la confesión. No se vuelven a Dios, no van a recibir de parte de Dios el perdón que tanto necesitan. ¿Quién lo da? Ego te absolva. ¿Se entiende ahora? Allí el vicegerente, el administrador aquí en la tierra de Satanás. Nos estamos refiriendo al sistema papal. Ego te absolvo. Si aquel es el Cristo, este es el anticristo. De modo entonces que la atención se fijará ya no en el sacerdote del cielo, en el santuario del cielo, sino aquí en los sacerdotes de la tierra, en el santuario aquí de la tierra. Todo el sistema católico apostólico romano y su catecismo a la cabeza. Entendemos, queridos amigos, que ¿por qué es tan importante el santuario celestial? Porque así le hacemos frente a este falso sistema para recibir perdón. Acuérdense lo que ya hemos dicho en varias ocasiones, lo producido el 20 de marzo con motivo del coronavirus y aquella indulgencia plenaria que el Papa lanzó para ese tiempo, de que toda persona creyente en la doctrina de él podía recibir el perdón absoluto con tal que participe de una misa, de una confesión. El Papa concede la indulgencia plenaria en la oración del 27 de marzo. El 20 de marzo ya lo había planeado, es la fecha también que se nos da. Dice, la Oficina de Prensa Vaticana recuerda en una nota la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria a quienes se unan a Francisco en la oración del próximo viernes, como establecido en la reciente disposición de la Penitenciaría Apostólica. Bien, ahí tenemos la noticia para poder leerla. Fue publicado por primera vez el 20 de marzo. 27, la semana siguiente, allí ya se va a lanzar. Amigos, hay hombres y mujeres que dependen de ello para recibir su perdón, indulgencia plenaria. Y máxime si están al borde de la muerte por causa del coronavirus, con más razón. Indulgencia plenaria y posibles absoluciones colectivas por el coronavirus. La Penitenciaría Apostólica concede el don de indulgencias especiales a los fieles afectados por la enfermedad del COVID-19, a los trabajadores de la salud, a los familiares y todos aquellos que incluso con la oración cuidan de ellos. También recuerda a los fieles de la posibilidad de la absolución colectiva en este momento de emergencia sanitaria. Ustedes noten allí, es tremendo la situación en que pueden recibir esta situación, esa necesidad de ayuda, de auxilio espiritual y concederles un perdón y para Satanás con tal que se desconecten del cielo. Por eso, amigos, vamos a conectarnos con el cielo, con el santuario que está
en el cielo, lugar santo y santísimo, y a Cristo ministrando en él. Así como hablamos de Abel, amigos, así la hueste de santos a lo largo del tiempo que ofrecieron sacrificios cruentos, sangrientos. Miren, por ejemplo, a Noé. Noé, él va a edificar un altar, distingue entre animales limpios y los no limpios. Y de los animales limpios, ya antes de la ley de Moisés, se había distinguido, discriminado, que estos animales limpios son para consumo. Después del diluvio podían comer carne, pero siempre carne limpia, porque si era aceptado en la mesa de Dios, el altar de Dios, podía ser aceptado en la mesa comestible del hombre. ¿Sí? Bien, Génesis 8:20, podemos leerlo. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Miren el versículo 19, el anterior, es el contexto. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y entonces edificó Noé un altar a Jehová y tomó, no de los animales impuros, sino de todo animal limpio y ave limpia, y ofreció holocausto, gratitud. Y el texto siguiente, 21, dice que Jehová percibió olor grato. Le agradó tanto. Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Aunque el hombre siempre será maligno con sus malos pensamientos, pero nunca más por medio del diluvio. Ahora será de otra manera, lamentablemente, para este fin del mundo que nos espera. Notamos, queridos amigos, allí este sistema de sacrificios se venía llevando desde la creación. Adán y Eva, Abel, luego Noé, Abraham. Abraham también lleva adelante esta práctica de los sacrificios. Todo esto, texto que ya vamos a ver de Abraham, todo esto que nos ayude a entender que ya estaba el sistema de la expiación a través del sacrificio de animales que representan a Cristo, de sangre inocente que representa la sangre de Cristo. Eso es tipología, es comparar así el modelo chico frente al modelo grande. Luego de Abraham vienen más patriarcas, aparecerá Isaac, Génesis 26, Abraham, Génesis 12, y entonces ya después se perfecciona el sistema con Moisés. Ahora ya se hace oficial un sistema, que es el sistema del santuario israelita, que Dios diseña tomando el modelo del cielo. Y Moisés contempla el modelo del cielo y comienza a diseñar el de la tierra, y se forma así el santuario terrenal. Bien, vamos a ver los textos, si les parece. El que aparece en Génesis capítulo 12, versículos 5 en adelante. Vamos a observar. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham con estas palabras: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Al decir altar, incluye pues sacrificios también. Aún el versículo que viene. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y así, amigos, permanentemente vamos a ver a Abraham con los sacrificios, que analizaremos en la siguiente emisión, porque ahora miraremos el texto que ha sido básico en esto y que lo estamos dejando ahora para el final. ¿Cuál es? Hebreos 8. Habíamos leído el primero. Leámoslo otra vez y varios versículos más. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, el que está en el cielo.
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo que es necesario que también Jesús, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley de Levítico, los cuales, sacerdotes terrenales, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y la palabra griega modelo es typos, de ahí deriva el tipo o modelo o ejemplo que se presenta como una miniatura. Amigos, ¿no ocurre eso cuando se va a edificar una escuela? Se presenta la maqueta. Ok, esa es la palabra adecuada que podemos usar. Y en la maqueta allí se mira todo. Ahora, el original. Pero nos guiamos por la maqueta para ver para investigar más del original. Bien, ese será el tema que estudiaremos en la siguiente emisión, más sobre el antitipo a la luz de la maqueta. Ahí tenemos en Hebreos 8:5. Vamos a ver en la quinta palabra exactamente. Allí, modelo patrón, lo pone en español, typos. Esa es la palabra clave, y antitipo es el otro modelo. Ahí lo tenemos, es cuño, es decir, por implicación sello, cicatriz, también significa ello. Por analogía, forma, es decir, estatua, estilo, semejanza, específicamente una muestra, es decir, un modelo, por imitación o instancia. ¿Y cómo se traduce? Figura, forma, lugar, modelo, señal, término, diferentes palabras para traducir. La que importa es modelo, modelo patrón, muy bien lo traduce, que es la maqueta o el modelo que se le mostró. Esta es la maqueta que se construye, aquel es el modelo original. Bien, queridos amigos, queremos invitarles, aférrense a Cristo, aférrense al santuario del cielo, incorporen esta sana enseñanza. Jesús ministrando en el cielo, allí con gracia, con poder, con seguridad. Usted se acerca al Cristo que está en el cielo, le habla, Él intercede, usted siente toda la gracia porque confía en la palabra. Dios le habla, confíe en Él. Así le hará frente al anticristo, que buscará la forma de desviarle la atención para darle una indulgencia, un perdón humano, y usted no dependa del cielo. Al contrario, amigos, señalamos estas cosas para que todos se vuelquen al santuario del cielo, al Cristo que mora allá, al templo del cual queremos estudiar. Todo ello, amigos, es para nuestra salvación. ¿Queremos hacerlo? Les invitamos. Oren en su corazón, Jesús les llama, los ama, alístense con Él, entréguense a Él, y así juntos lucharemos contra el anticristo. Que Dios les bendiga, que les guarde. Nos miraremos en la siguiente emisión y hasta entonces, bendiciones.